Hay ciertas ideas que hemos podido, y conceptos que se han visto a lo largo del documental y que en realidad forman parte y son realidades entre nosotros y forman parte de nuestro credo. Se comentaba en el documental que nos hemos acostumbrado a vivir con altos niveles de desempleo. De hecho, podríamos poner un ejemplo. El objetivo de nuestro Lehendakari es que el desempleo sea del 10%. Por lo tanto, acostumbrarnos a vivir con un desempleo de en torno al 10%. Es una de cada 10 personas activadas. Al final es lo que Bauman comentaba, ¿no? Asumir como normal lo que no es normal. O sea, la normalidad del desempleo se convierte en normalidad y eso en apenas una década hemos pasado de gobiernos que nos prometen pleno empleo a gobiernos que lo que nos dicen es, bueno, podremos llegar a contener en lo que se consideran unos niveles de desempleo para muchos y muchas, por lo visto, aceptables. Por lo tanto, mientras la economía crece y sigue creciendo, el trabajo remunerado se mantiene o se reduce. O sea, el trabajo remunerado cada vez es un bien más escaso. Esto lo podemos dar en datos de la Comunidad Autónoma Vasca. Antes de la crisis se producían bienes y servicios por valor de 67.600 millones de euros. El año pasado, en 2016, ya producíamos más que al inicio de la crisis. Producíamos 68.800 millones de euros. Pero estos millones de euros los producen menos trabajadores. En el 2008, esa cantidad inferior a la que producimos en el 2016, lo producían en torno a 168.000 personas ocupadas en la CAP. Bueno, pues ya producimos más que al inicio de la crisis, pero ese producto lo producen apenas 158.000 trabajadores. Por lo tanto, hay una reducción brutal del empleo y no digamos nada de la remuneración de los asalariados que también ha caído. Por lo tanto, en esta realidad, ¿cuál es la respuesta vasca? La respuesta vasca, la ausencia de empleo remunerado, y esto admite un matiz que es, y la respuesta aparte del empleo remunerado es la renta de garantía de ingresos. Esa es la respuesta vasca. ¿Qué ocurre en la renta de garantía de ingresos? Que no está exenta de problemas también. Según los datos del propio gobierno vasco, la encuesta de pobreza y desigualdades sociales, en el 2014 el sistema RGI-TCVA, sistema de protección, atendía el número de personas, en unidades de convivencia, en el número de personas, no en familias, sino personas totales, atendía a 150.000. Ya en el 2016 ya solo atendía a 134.000. De esas 134.000 personas atendidas, el problema es que de esas personas atendidas, 63.000, aun estando atendidas, no salen de la pobreza. Y además hay que decir que hay otras 60.000 personas más que aun estando en una situación de pobreza no están dentro del sistema, no están protegidas por el sistema. Una parte importante de los protegidos del sistema no salen de la pobreza. Esto es un poco la realidad de la renta de garantía de ingresos. Claro, cuando enfrentas a la realidad, normalmente cuando se debate, es decir, ¿qué puede hacer la renta de garantía de ingresos para afrontar tanto a la gente que está dentro del sistema y no sale de la pobreza como a las personas que no están dentro del sistema? Cada vez que afrontas algún tipo de regulación en concreto, salen de forma natural tres ideas. O la convertimos en un sistema más individual, es más universal o es más incondicional. Y esas tres ideas son las que articulan la idea de la renta básica de ciudadanía. Pero en vez de dedicarnos a pensar cómo solventamos tanto a la gente que no protegemos como a la gente que protegemos pero que no sacamos de la pobreza, en cambio lo que llevamos varios años haciendo en la sociedad vasca es lanzarnos al control de pobres. Ya desde hace tiempo pues, conocemos casos de, bueno, pues una persona perceptora de la RGI a la que alguien entiende que tiene un gasto excesivo de teléfono, se le retire la RGI. Esto es bastante común. Y hemos visto pues, noticias de todo tipo. Pero hemos ido más allá. De hecho, no contentos con controlar así a los pobres, porque a eso nos estamos dedicando, no contentos con ello, vamos un paso más allá en el disciplinamiento de los pobres. Lo último es la identificación con huella dactilar. A veces uno se pregunta ya si el próximo paso será obligarles a llevar algún tipo de trozo de tela distintivo por la calle para identificar bien al receptor de RGI. Por lo tanto, lo que estamos haciendo es reduciendo la libertad de las personas más pobres de esta sociedad. A esto nos estamos dedicando. Y esto no es ninguna novedad. Lo cierto es que, por desgracia, llevamos escuchando la misma letanía durante siglos, que es el control de pobres.
Por ejemplo, podemos irnos al siglo XVI, corría el año 1423, cuando las Cortes de Cádiz se dirigían al rey, pidiéndole que no anduviesen pobres por el reino, sino que cada uno pidiese en lugar de su naturaleza. De lo contrario, viene mucho daño y se da causa de que haya muchos vagabundos y holgazanes. Se produjo un gran debate sobre la pobreza y hubo un dominico y teólogo llamado Domingo de Soto, que en su deliberación de la causa de los pobres escribía y respondía lo siguiente. Escribía en 1554, ya así, y decía él: ninguna ley puede prohibir a los pobres ni hacerles raya que no salgan de sus naturalezas a pedir limosna, si justamente no obligase o compeliese a los naturales que mantuviesen bastantes todos sus pobres, porque de otra manera sería obligarlos a padecer necesidad, y no pueden vedarles el salir si no es su culpa, y no les culpa si no les dan lo necesario, y no han de pedir al pobre más razón que al rico, porque anda fuera de su tierra. Antes de volver a esta última reflexión, que me parece de Domingo Soto, que me parece muy interesante, sí quería utilizar otro ejemplo histórico, para ver lo que hace un siglo era inconcebible y ahora es lo que hacemos. Era año 1917, Primera Guerra Mundial, Alemania, se hacen los mandos militares, sobre todo Hindenburg y Ludendorff, con el mando de la economía nacional, y proponen un programa llamado el programa de Hindenburg. Y dentro de ese programa, de muchas medidas a adoptar en una situación de guerra, proponen que les sean retiradas las raciones alimentarias a quienes no desarrollen trabajos productivos. ¿Qué ocurrió? ¿Qué ocurrió? Pues que el canciller vetó esta propuesta. Bueno, esto que vetó el canciller en plena Primera Guerra Mundial hace 100 años es lo que nosotros y nosotras estamos haciendo ahora con parte de nuestra sociedad. Pero decía que iba a volver, y sobre todo me interesaba volver al ejemplo y a la última frase de Domingo de Soto, cuando decía: y no han de pedir al pobre más razón que al rico. Ya hemos visto el tipo de razones que estamos pidiendo a los pobres. Ya he comentado algunos ejemplos, ¿no? Y algunos nuevos ejemplos que estamos pidiendo, esas razones que estamos pidiendo a los pobres. Podemos dar algunos ejemplos de lo que actualmente pedimos a los ricos. Y me voy a Guipúzcoa, no hace falta que me vaya a pedir otros ejemplos. Por ejemplo, hace apenas unas semanas, sobre las razones de los ricos, el mismo día se anunciaba que el fraude fiscal aflorado se reducía un 40% en Guipúzcoa. Y además se anunciaba otra reforma que consistía en que aquellas multas fiscales de más de 6.000 euros que antes de ser condonadas debía ser informado previamente a las Juntas Generales, ya no van a ser informadas previamente esas condonadas. Estas son las razones que les estamos pidiendo a los ricos. Al fin y al cabo estamos hablando de libertad. Y decía que estamos reduciendo la libertad de las personas más pobres de nuestra sociedad. Y yo creo que esta es una idea importante, porque quien depende de otro para vivir no es realmente libre. Y esta noción de libertad es así está teorizada desde el republicanismo democrático, desde Aristóteles pasando por Robespierre. Esta idea de que la libertad real de las personas está fundada en la propiedad, es decir, todos los individuos deben tener su existencia política materialmente garantizada, es una idea que tiene siglos de recorrido. Y en torno a esa idea es en la que se articula una propuesta como la renta básica de ciudadanía, que al fin y al cabo también nos traía para hablar aquí. Una renta básica de ciudadanía que se defiende con un ingreso individual, universal e incondicional a cada persona de pleno derecho de una sociedad, incluso si no quiere trabajar de forma remunerada, y sin tener en consideración si es rico o pobre, o dicho de otra forma, independientemente de sus otras posibles fuentes de renta. Esta idea, así formulada, una idea de individualidad, universalidad incondicional, para mí, sobre todo está basada en esa idea que también comentaban durante el documental, que es el alcanzar y que la libertad alcance al conjunto de la población. Yo no imagino, yo reivindico un país libre, pero reivindico un país libre formado por ciudadanos y ciudadanas libres. Y para formarlo por ciudadanos y ciudadanas libres, tenemos que articular una propuesta y caminar hacia un marco donde hayamos implementado una renta básica de ciudadanía. La renta básica de ciudadanía no es opuesta al empleo, no se opone al empleo. Lo que plantea es que tengamos una nueva relación con el mundo del trabajo,
remunerado, porque hay un mundo de trabajo remunerado y hay un mundo de trabajos no remunerados. Y ambos son necesarios para el sostenimiento de la vida. Y esto es importante. La gente que no tiene trabajo remunerado no quiere decir que no trabaje. Y de hecho, es muy probable que se sienten más realizados en su trabajo no remunerado que en su trabajo remunerado. Estoy pensando en el vendedor de pinchos, ¿no? El camarero que vende pinchos. Pues el camarero que vende pinchos es muy probable, o hay posibilidades de que sea voluntario de la protectora de animales. Podemos preguntarle, ¿cómo te sientes más realizado? ¿Cuando sales de trabajar y vas a la protectora de animales a colaborar o cuando estás sirviendo pinchos? Seguramente nos dirá lo segundo. Por lo tanto, yo soy de los que relativizan mucho que el factor del trabajo remunerado sea tan determinante, el factor de integración, de reconocimiento y de bienestar. Y yo creo que según está evolucionando nuestra sociedad, cada vez es menos. En ese vamos a establecer una nueva relación, que yo creo que introducir es un tema importante, es yo tengo una renta garantizada que va a permitirme tomarme la libertad de decir cuántas horas y cuánto tiempo dedico al cuidado, cuánto tiempo dedico al trabajo remunerado, cuánto tiempo dedico al ocio. En la Diputación de Guipúzcoa, entre otras muchas cosas, algunas has comentado, hicimos una encuesta de usos de tiempo, a ver a qué dedicaba la gente el tiempo en función de su renta, ¿no? Y se dividió básicamente, voy a decirlo así un poquito, aquí si los del SIS me escuchan ahora mismo van a decir, no, pero no es exactamente así, pero bueno, en fin, como fotografía general, vale. Dividía el tiempo una persona en 4 tiempos. Bueno, las necesidades fisiológicas, estas son comunes para todos y todas. Tiempo de ocio, tiempo de cuidados, de ascendientes o descendientes, y tiempo de trabajo remunerado. Y esto por renta. Entonces, ¿qué pasaba? Que la gente que tenía una determinada cantidad de tiempo de trabajo remunerado tenía mucho menos tiempo de ocio, tenía más renta que además no podía invertir en tiempo de ocio. Y la gente que no tenía tiempo de trabajo remunerado tenía más tiempo de ocio. Esto, por cierto, esto no funciona para las mujeres. Porque las mujeres que no tenían tiempo de trabajo remunerado tenían tiempo de trabajo no remunerado a través de los cuidados. Para ellas no se convertía, esto es importante, para ellas no se convertía en tiempo de ocio. Entonces lo que plantea la renta básica es, vamos a establecer una nueva realidad, una nueva relación entre los diferentes tiempos que una persona puede elegir. Porque ahora mismo no se nos da la oportunidad de elegir. Ha salido el tema de la formación, yo creo que es importante. Pero bueno, que son más elecciones que a lo largo de la vida podemos tomar. O sea, ya no es una realidad esa idea de hace unas décadas de dentro de un trabajo y lo mantengo los próximos 40 años, no. Pues a momentos de nuestra vida tenemos un trabajo remunerado de 8 horas, otros tiempos que decidamos reducirlo y otros tiempos que decidamos no tener un trabajo remunerado. Que insisto, no quiere decir que hagamos un trabajo y ni siquiera que no hagamos una utilidad útil, una actividad útil para el bienestar del conjunto, porque hay muchos trabajos remunerados que podemos estar de acuerdo en que no son útiles para el conjunto social y otros muchos trabajos que se desarrollan de forma no remunerada y que son útiles para el conjunto de la sociedad. ¿No? Decía Immanuel Zuber una cita que a mí me parece muy interesante del sociólogo que decía, ¿por qué esta obsesión de todas las actividades útiles que podemos hacer para el conjunto de la sociedad no caben a través del estrecho agujero de un contrato laboral? Y nunca lo van a hacer. Entonces, una nueva relación. Entonces, volviendo ya, entrando a la pregunta concreta que me hacías. Sobre las dudas, yo creo que las dudas pueden ser las mismas que atraviesan a las organizaciones de izquierda. Son muy parecidas. Es verdad que yo soy más optimista que lo que era hace unos cuantos años en torno a cómo está ganando defensores la idea de la renta básica de ciudadanía. Seguramente una de las desventajas que tiene la renta básica de ciudadanía es una propuesta que necesitamos un espacio de tiempo para explicarla. Es decir, como va contra muchos apriorismos que nos ha instalado el sistema, ¿no? Es decir, esas convicciones culturales, como atenta, entre comillas, contra ellas, cuesta explicarla. Por lo tanto, tenemos que tener unos espacios que no son los espacios, digamos, de los 140 caracteres de Twitter, del canutazo o de las declaraciones de un minuto. Necesitar un poco de tiempo para explicar bien en qué consiste esta renta básica de ciudadanía, que a veces es hasta contraintuitiva, ¿no? Como lo que los ricos también la cobrarían y tal, ¿no? Y dices, no, pero como la sanidad. Ah, eso es la sanidad también para los ricos y tal, ¿no? Y la perciben. Entonces, dudas muy similares. Y en torno a por qué no se puso en marcha, yo igual cuando presentamos la idea de trabajar en torno a la renta básica de ciudadanía, igual no conseguimos explicarlo bien. La idea del proyecto que hicimos con Daniel Raventós, Jordi Arcanons y Lluís Torrens fue, cuando vamos a abordar el debate de la renta básica de ciudadanía, digamos que hay dos grandes obstáculos. Un obstáculo normativo, es decir, es éticamente deseable el escenario que se define con una renta básica de ciudadanía, y otro es técnicamente viable, porque decir, bueno, puede ser éticamente deseable, pero técnicamente inviable. Dijimos, bueno, pues para centrarnos en es éticamente deseable, ¿no?
vamos a un soporte normativo, vamos a debatirlo si es deseable tener una sociedad con una renta básica de ciudadanía, sí o no, vale. Pero para dedicarnos a ese debate vamos a demostrar que económicamente es viable. Entonces, cogiendo los datos de Guipúzcoa, lo que hicimos es una estimación, en un escenario X de competencias que no se tienen, es decir, ¿sería económicamente viable pagar una renta básica de ciudadanía en Guipúzcoa? Y con todos los peros que pueda admitir, porque es de trazo grueso, el análisis que se hace, que evidentemente merece, o sea, se le puede hacer 1000 correcciones, es económicamente viable. Por lo tanto, podríamos discutir ya tranquilamente si es éticamente deseable, digámoslo así, ¿no? O sea, o políticamente viable, para entendernos todas y todas mejor. Pero ¿qué se puede hacer mientras tanto? Yo soy un claro defensor de los programas de transición hacia un escenario de renta básica de ciudadanía. Y aquí ahora lo que se podría hacer perfectamente, partiendo del sistema actual que tenemos, es uno, implantar una renta básica infantil de carácter universal, económicamente viable en el marco actual. Dos, ajustar los programas de rentas mínimas, o sea, la RGI, a estos criterios de individual, universal y incondicional. Es decir, hacer una gran reforma de la RGI, que evidentemente supone un reparto también de la renta, porque hay que inyectar más dinero, donde esta percepción sea más individual, más universal, más incondicional. Por ejemplo, por rompiendo el criterio de unidad de convivencia, que sea personal la percepción. Que, por cierto, redundaría en la independencia de muchas mujeres dentro de sus núcleos familiares. Por poner un ejemplo, una de las ventajas de una reforma de esas ideas. Entonces, reformar el sistema para que vaya caminando hacia esas ideas que desembocaría en una renta básica de ciudadanía. Y, sobre todo, unificar la gestión de la RGI con el sistema fiscal a través de un impuesto negativo. El mismo control, sea rico, pobre o medio pensionista. Un sistema de control que es para todos y todas igual, que es el fiscal. Y si a mí me toca aportar porque tengo renta suficiente, aportaré, y si me toca recibir, recibiré. Eso como programa de transición, para que vayamos a un marco de una renta básica de ciudadanía con las ventajas que yo comparto contigo que tiene. Yo es que ya no sé qué... El problema es que se habla tanto de clases medias que ya no sé lo que es una clase media. Solo lo tiene claro Albert Rivera, creo. Que tampoco. No, de verdad, a veces no tengo claro. Es verdad que es un poco contraintuitivo lo que voy a decir, pero en la realidad vasca, el efecto de la crisis, aunque la percepción general es a todos y a todas nos afecta la crisis, realmente no es cierto. Cuando coges las encuestas, lo que ves es que a quien ha afectado es realmente a la parte que ya era pobre, esa es más pobre todavía, y se ha abierto su brecha, y la brecha existente con la clase media, que prácticamente, o con eso que denominamos clase media, o ese sector intermedio, que prácticamente su situación no ha cambiado mucho durante la crisis. Esto es contraintuitivo, pero esto es lo que dicen las encuestas, aunque es contraintuitivo. Por lo tanto, lo que sí se está haciendo, por lo menos en nuestra realidad inmediata, es ir construyendo una especie de subclase. Llámalo precariado, llamémoslo como queramos. Eso es lo que está ocurriendo. Por lo tanto, el efecto sí que hay es un empobrecimiento de la pobreza. Sí que ha desaparecido, esto mete un matiz, esa clase media muy crediticia, que a través del crédito fácil pues se construye una clase media muy artificial. Esa sí que ha desaparecido, porque aparte de clase media